Algunos jóvenes hoy, pues seguimos trabajando con ellos, ¿verdad? Cultivando, llevándolos, ¿verdad? Por el camino correcto, con la palabra del Señor. Aleluya. Del Señor. Así que estamos de pie para recibir al predicador, ahora sí, lo del Señor. Y luego damos los anuncios. Y como hemos dicho, ¿verdad? Antes orábamos de 9 a 11 los miércoles, pero debido a diferentes cambios, el pastor está trabajando. Pero ahora vamos a empezar hoy con los hermanos que puedan, y todos los viernes, ¿verdad? Que los hermanos que puedan haya culto, práctica, de 10 de la noche a 12 de la medianoche habrá oración aquí. Amén. Hay que sacrificarnos para el Señor. Oramos en la casa, oramos de madrugada, pero también hay que orar los hermanos juntos aquí en el templo. Gloria al Señor. El pastor trabaja los sábados también, gloria al Señor, pero hay que hacer ese sacrificio para que la iglesia se mantenga en oración. Amén. Así que para mí es un gozo presentar al director de los jóvenes, hermano Natanael de León, gloria al Señor. Pase por aquí, gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga más. Amen. Gloria a Jesús. Welcome everybody. Bienvenidos. Amen. You may be seated. You may be seated. Se pueden sentar, aleluya. I'm going to do things differently today. I'm going to preach in English. Vamos a hacer algo diferente hoy. Él va a predicar en inglés. And we know that the title of today's service is Fruit of the Spirit. Sabemos que hoy el tema es fruto del Espíritu. And you might be wondering why I have a stick here. Tal vez está preguntando por qué él anda con un palo o un tronco. It doesn't look like a fruit, does it? Pues eso no parece un fruto, ¿verdad que no? But we're going to get into that. Pero vamos a llegar a eso pronto. Pastor, can you lead me in prayer? Lead us in prayer. Amén. Vamos a orar así, ¿no? Como están así sentaditos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este hermoso culto, Señor. Gracias, Dios, Señor. Gracias, Señor, porque en cada servicio tú te mueves, Señor. Aleluya. Y hoy no es excepción, Señor. Hoy hemos venido a adorarte, a cantarte. Señor, tal vez un poquito cansadito, tal vez enfermo, algunos, tal vez, Señor, desanimado. Pero vamos a salir de aquí animados, Señor, sano, Señor, con fuerza nueva, Dios. Señor, te presentamos a Natanael, Señor. Señor, Él está preparado, Él se ha conectado contigo, Señor. Y hoy sabemos que Él dará lo que tú le diste a Él, en el nombre de Jesús. Amén. Amen. All right, so this is a topic that we've heard throughout our lives. Esto es un tópico, un tema que hemos escuchado en nuestras vidas antes. I know I've heard it before many times. Yo personalmente lo he escuchado muchas veces. But when you study something, it's different. Pero cuando estudias algo es diferente. You learn more. Aprendes más. It impacts your life more. Impacta tu vida mucho más. And you know, my job is to learn it and teach it. Mi trabajo es aprenderlo y enseñarlo. Because I consider myself a teacher. Right? Porque me considero como maestro. I like to learn and teach. Me gusta aprender y me gusta enseñar. So we started the church reading in Galatians 5:22 and 24. So, empezamos hoy leyendo en Gálatas 5, versículos 22 y 24. That talks about fruit of the Spirit. Que habla sobre el fruto del Espíritu. You guys remember what they are? ¿Se acuerdan de qué es? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? No? I think you better, because I sent you a picture earlier. ¿Se acuerdan cuál es el tema? ¿Cuáles son los frutos? Oh no. Bummer. Here, you guys should be able to see that. ¿Pueden verlo? If you can, it's okay. You can open your phone and it's in your received messages if you want to see it. But
only for a second. Pueden leer en su teléfono porque se lo envío a ellos al teléfono más temprano. And I'm usually slow, but I'm gonna take it a little bit slower today. Yo solamente soy lento, pero hoy seré más lento todavía. Because studying this theme, Porque estudiando este tema, I wanted to learn more and more. yo quisiera aprender mucho más. I wanted to understand better. He querido entenderlo mejor. And I want to be able to deliver what I learned to you guys. Y quiero darle a ustedes lo que yo he aprendido. Okay, so I have a lot of notes here, and I like to type everything out and go through it. And you guys don't see a Bible here, but it's because I have everything, all the text written down. Okay, tengo aquí muchas notas, me gusta siempre escribir y printear los papeles, no ver la Biblia conmigo, pero que tengo todos los versículos aquí. But as you see, the pastor has some. I translated for the pastor in Spanish, so he has this. It could be easier for him. Amén, el pastor lo tiene en español. Amén. All right, but so what is the fruit of the spirit, right? Entonces, ¿cuál es el fruto del Espíritu? The fruit of the spirit is a biblical term that sums up 9 attributes. El fruto del Espíritu Santo es un término bíblico que resume 9 atributos. How many? 9. Right? Of a person living accord with the Holy Spirit. De una persona que vive conforme al Espíritu Santo. And as we read in chapter 5 of Galatians, the epistle of Galatians, it says, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control." Y como leímos en Gálatas capítulo 5, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. And if you're wondering, there's more than 9 different fruit on here. Y si te preguntas, hay más de 9 frutos ahí. Because I counted, I was curious. I counted. Yo lo conté y estaba curioso. Right? But it's just a picture. But the fruit is contrasted with the works of the flesh. El fruto se contrasta con las obras de la carne. Okay. There's 9 attributes that make up the fruit, and I already said them, and you guys understand what they are, right? You understand the definition of each word. Tenemos 9 atributos que contribuyen al fruto del Espíritu y ya lo hemos dicho y cada uno entendemos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos frutos del Espíritu? So when I study, I like to understand what's going on. Cuando yo estudio, me gusta saber qué está pasando. So I asked the question, why? Y me pregunté por qué. Why is the writer of this book talking about that? ¿Por qué el autor de este libro quiso hablar sobre esto? And I'm going to give you a summary of why that happened that correlates with the fruit that is contrasted with the works of the flesh. Y quiero darle un resumen que por qué el autor habló sobre esto o escribió sobre esto. Then part of my process also is you talk about fruit of the spirit, right? So I said that's the theme. So I look fruit and I look spirit, and I start studying those 2 words. También parte de mi proceso es aprender el tema bien, porque quise saber y estudiar lo que es el fruto y lo que es el espíritu. So I start searching the Bible for everything that says fruit. Empecé a buscar la palabra todo en la Biblia, toda palabra que dijera la palabra fruto. So as you can imagine, it's a lot. It could be a lot of text. And I start reading them, analyzing them, and I let God speak to me and say, okay, this is what's going to be what I want you to talk about. Okay. Y como se puede imaginar, hay muchas palabras en la Biblia con la palabra fruto. Y empecé a estudiar cada palabra y empecé a hablar con Dios. Y Dios me fue dirigiendo a qué término o qué enseñanza quería enseñar hoy con esta palabra. And I found that in the first book of the Bible, the first chapter of the Bible has the word fruit in it. Y encontré que el primer libro de la Biblia y el primer capítulo de la Biblia
tenía la palabra fruto en ese capítulo. So to me, that's something very important, and I want to take it seriously because I want to learn why God, creator of everything, associates the word fruit in the beginning. Y para mí eso fue muy importante y quise averiguar por qué para Dios era tan importante poner la palabra fruto en el principio de la Biblia. So it takes us to Genesis 1:28 Y eso nos lleva a Génesis 1:28, that says, "Then God blessed them and said, be fruitful and multiply." y los bendijo Dios y le dijo, sean fructíferos y multiplíquense. A lot of people can take that and say, okay, multiply, because after that it says, fill the earth and govern it, reign over the fish in the sea, the birds in the sky, and all the animals that scurry along the ground. Luego de eso, dice, llenen la tierra y gobiernenla, reinar sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. So I start to think and wonder, why is he's saying multiply, but before he says multiply, he wants you to be fruitful. Entonces empecé a pensar, ¿por qué Dios nos dice a nosotros, multiplíquense? O la orden fue que se multiplicaran, pero antes que se multiplicaran, Él dijo que fueran fructíferos. So we're going to come back to that. Right? Vamos a regresar a eso ya mismo. But I want to go into why Paul, which is the writer of Galatians, which is a letter that he wrote to Galatians, what's going on. Ahora quiero volver otra vez al punto porque el autor, que era Pablo, escribió esta carta a Gálatas y escribió sobre los frutos del Espíritu. Okay, so I have a summary written here. Paul writes, Paul writes to Galatians because there was a controversy between the Jews and the Gentiles. So we know what Jews are, right? We know what Gentiles are. We've talked about it many times in class, right? So what was happening is that there was false teachers are saying that in order to be saved, you have to be circumcised. That the Torah needs to be followed. This brings us over to Acts chapter 15, where Paul already had this discussion with the Jewish leaders that he is preaching faith and not the law. They agreed with him, but some Jewish leaders that were in Galatia at that time, where the Galatians are at, and they were basically demanding them to be circumcised. Peter would be with the Gentiles, right? So we come across a situation where you guys are sitting here right now, right? And Peter was sitting with the Gentiles. He was eating with them, right? He would eat with them, but then he felt the pressure of the Jewish leaders. And when they arrived, Peter became, let's say, a two-face. He ignored the Gentiles. Basically would not socialize or eat with the Gentiles anymore. He did not show the attributes of the fruit of the Spirit. Pablo escribe a los Gálatas debido a una controversia que había entre los judíos y los gentiles. ¿Verdad? Todos saben, los gentiles son toda persona que no es judío. Eso es un gentil. Amén. Los falsos maestros estaban diciendo que para ser salvo había que circuncidarse. Se estaban obligando a los gentiles, a todo que no era judío, a hacer la ley o la orden que Dios había dado a los judíos, que había que seguir el Torá. Esto nos lleva al capítulo 15 de los Hechos, donde Pablo ya había tenido esta discusión con los líderes judíos de que él estaba predicando la fe y no la ley. Ellos estuvieron de acuerdo con él, pero algunos líderes judíos llegaron a los Gálatas y todavía le exigieron que se circuncidaran. Pedro estaba con los gentiles. Pedro en un momento dado comía con ellos, pero luego a sentir la presión de los líderes judíos y cuando llegaron, Pedro se convirtió, ¿verdad? No queremos decir la palabra hipócrita, pero se convirtió, ¿verdad? En un momento dado la presión donde
¿verdad? Estoy con ellos, pero a la vez no estoy con ellos, ¿verdad? Y empezó, ¿verdad? Y ya no se socializaba con ellos, ni comía. Y en eso no mostró los atributos del fruto del Espíritu. Exactly. So I know you guys didn't understand that, right? So I'm Yo sé que gonna, muchos no entendieron bien lo que leímos ahora. so I'm gonna explain it again. So ahora vamos a explicarlo otra vez. And I'm gonna look at you when I'm explaining it and see if you're paying attention. Ahora te voy a mirar a ver si me estás atendiendo para que puedas entenderlo. No, I'm just kidding. But so basically, Paul is writing a letter to the Galatians. Paul is hurt Entonces, básicamente Pablo escribe esta carta a los de Gálatas y Pablo se siente un poquito herido. because Paul did he was a missionary. He was called by God to preach to the Gentiles salvation. Porque Pablo fue misionero, Pablo específicamente fue llamado para predicar a los gentiles. So in his missionary trip, he went to Galatia, he preached to them, he preached the gospel to them. They were joyous, everybody's happy, and then he moves on. En uno de sus viajes, él llega a Gálatas, él predica la palabra de Dios, ellos lo reciben, hay gozo y todo está bien y él se va. But then he hears that there's controversy. Ahora él escucha que aunque se lo dejó gozoso, hay controversia. Because he taught them one thing, and there's other people that he calls false teachers that are teaching opposite of what he taught them. Porque él les enseñó a ellos una manera, la manera correcta, y ahora a la distancia está escuchando que hay falsos maestros enseñando otras enseñanzas falsas. So that these people are not following what the fruit of the Spirit is. Estas personas no están siguiendo lo que es el fruto del Espíritu. So I could understand Paul that he's very upset, he's hurt, he feels betrayed. Puedo entender que Pablo está está molesto, está herido y tal vez se siente un poquito traicionado. It's like I tell you something and you agree with me, but then later on you go behind my back and you tell somebody something else against me. Es como cuando yo te digo algo de frente y tú estás de acuerdo con lo que yo te dije y cuando tú a la espalda vas y hablas con otra persona en contra de lo que tú y yo hablamos. That's not showing fruit of the Spirit. Eso no es enseñar el fruto del Espíritu. And we're going to learn more about this branch right here. Y vamos a aprender más sobre este tronco o este palo. This branch is very special to me. Este palo es muy especial para él. Porque it's my branch from my palo de Quenepa. Es su palo de árbol de Quenepa. And I'm learning about the fruit of the Spirit. Estoy aprendiendo del fruto del Espíritu. And the fruit of the Spirit is teaching me how to take care of my tree. Y esto del fruto del Espíritu ahora también me está enseñando a cómo atender mi árbol. Just how the fruit of the Spirit will learn that it develops. You have to have the Spirit in you, and then the Spirit is going to develop what's called the fruit of the Spirit, which is love, joy, happiness, peace, patience, kindness, goodness, fullness, gentleness, and self-control. Tenemos que entender, para nosotros poder producir estos frutos, tenemos que tener primeramente el Espíritu. So, Paul's writing this letter to them, defending himself, defending the Word of God. Pablo está escribiendo esta carta defendiéndose él mismo y defendiendo la palabra de Dios. Galatians 5:10 says, Gálatas 5:10 dice, I am confident in the Lord that you will take no other view. No one who is throwing you into confusion, whoever that may be, will have to pay the penalty. estoy seguro en el Señor de que no adoptarán otro punto de vista. El que los está confundiendo, sea quien sea, tendrá que pagar el castigo. Okay, so what does that mean? ¿Qué significa eso? These Jewish leaders were trying to say Estos líderes judíos estaban tratando de decir
Gentiles have to follow the law, and the law says you have to be circumcised. Los gentiles tienen que seguir la ley y la ley dice que tienen que estar circuncidados. But these Jewish leaders did not understand the purpose of Jesus Christ, Pero estos líderes judíos no estaban entendiendo el propósito del Señor Jesucristo. because Jesus Christ came to this world to do away with that law, Porque Cristo vino a este mundo ¿a qué? do away with the law, a liquidar, A sacar la ley o a cumplir la ley. a cumplir la ley. Galatians 2:6 says, Gálatas 2:16 dice, "Know that a person is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. So we too have put our faith in Jesus Christ, that we may be justified by faith in Christ, and not by the works of the law, because by the works of the law no one will be justified." saber que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Así también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Cristo, no por las obras ni de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. And look at that fruit. One of the fruit of the Spirit is faithfulness. Uno de los frutos del Espíritu es Faithfulness. fidelidad Fidelidad. o fe. You guys understand so far? Or you lost? Estamos todos entendiendo hasta ahora. All right, so that's summarizing what's going on in Galatia, because the reason why Paul is talking about fruit of the Spirit. Esto es un resumen de lo que está pasando en Gálatas y para que pudiéramos entender por qué Pablo escribe esta carta. It's gonna get interesting, okay? So bear with me. Manténgase conmigo que se va a poner más interesante. For through the law I died to the law and its demands on me, because salvation is provided through the death and resurrection of Christ, so that I might from now on live to God. I have been crucified with Christ. Right? That's where we have faith. We crucify with Christ. The life I now live in the body, I live by faith, by adhering to, relying on, and completely trusting in the Son of God, who loved me and gave himself up for me. Dice Gálatas 2:19-20, dice, porque mediante la ley yo morí a la ley y a sus exigencias, porque la salvación se proporciona mediante la muerte y resurrección de Cristo. Así, a fin de que de ahora en adelante viva para Dios, he sido crucificado con Cristo, es decir, en Él he participado de su crucifixión, y ya no soy yo quien vive, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe, al depender y confiar completamente en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. So, we're not subject to the law. We live by faith in Jesus Christ. Entonces no dependemos de nosotros vivimos por la fe en Cristo Jesús. In Abraham's time, En el tiempo de Abraham there was no law. no había ley, He had faith in God. él tenía fe en Dios. Okay, so through the lineage of Abraham, a savior was going to come Del linaje de Abraham, un Salvador iba a venir and was going to do away with the law. y iba a cumplir la ley. So in Galatians 3:14 it says, "He redeemed us in order that the blessings given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus, so that by faith we might receive the promise of the Holy Spirit, of the Spirit." Gálatas 3:14 dice, Él nos redimió para que la bendición dada a Abraham llegara a los gentiles por medio de Cristo Jesús, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. That's right. So Jesus Christ was here. He was talking to the disciples. He's having dinner with the disciples. Who's hungry here? Jesucristo, cuando estaba en la tierra,
Él andaba con los discípulos y comía con los discípulos. ¿Cuántos tienen aquí hambre? Right? So, God promised a helper, right? He promised the Spirit. Dios prometió a un ayudador, al Espíritu Santo. So in Acts 1:4 and 8, it says, on occasion, while he was eating with them, he gave them this command. So this is Jesus giving a command. Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Jesús, en Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5, dice que Jesús, mientras estaba antes de ascender al cielo, le dijo a los discípulos, en una ocasión, mientras comía con ellos, le dijo, no se vayan de Jerusalén, sino esperen el don que mi Padre les prometió, el cual ustedes me han dicho. Porque Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Amen. Who here has a family? ¿Quién tiene aquí una familia? Amen. I consider you guys my family. Yo lo considero ustedes mi familia. Right? Jesus Christ is my family. Jesucristo es la familia mía. God's my family. Dios es mi familia. Right? So Abraham is my family. Abraham es mi familia. Right? So the problem is that God had promised a people, the people of Abraham, but they were subject to the law. So it was like a separation, Jews versus Gentiles, because those Jews were submitted to be under the law. Había una promesa para la gente de Abraham, que son los judíos, que Dios tenía una promesa para ellos, pero ellos estaban bajo la ley, pero había una separación de los judíos y los gentiles. So through Jesus Christ, we became part of that family. A través de Jesucristo, nosotros fuimos añadidos a esa familia. We belong to Jesus' family only by what He did for us, something that we cannot do for ourselves. Nosotros pertenecemos a la familia de Cristo por lo que Cristo hizo, no por nada que nosotros podíamos hacer. And it's not because we obey the law of the Torah. Y no porque obedezcamos la ley y el Torah. Having faith and believing in Jesus allows us not only to be part of His family, but as we will learn what it means to live as a member of that family. Tener fe en Cristo no solamente nos hace miembros de la familia, sino entender lo que significa cómo vivir para ser miembro de esta familia. Eli, come up here. Can you grab this? Mira, ven aquí. You just hold it over there. You go back and sit down. You just see the texture, play with it, entertain yourself. I wanted to bring that. I wanted to bring a bowl of fruit, but I'm like, the paper's good enough. Un bol más grande, pero pensé que el papel iba a ser suficiente. But then again, the stick caught my attention. Pero el palo me llamó la atención. But that's what we're going to learn, the difference between fruit of the Spirit versus that. Ahora que vamos a aprender la diferencia del fruto del Espíritu a diferencia del palo. You know what I find interesting? ¿Sabes qué encontré interesante? That through fruit, Que a través del fruto disobedience was brought. se trajo la desobediencia a través de un fruto. Right? But we will have a harvest of righteousness through the fruit of the Spirit. Pero tendremos una cosecha de justicia por medio del fruto del Espíritu. So let's talk about the fruit, right? Vamos a hablar de fruto. So we all have the Holy Spirit in us. Todos tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Do you guys have these characteristics in you? Ahora te pregunto, ¿tienes esos atributos en ti? Love, joy, amor, Amor, gozo, all these, right? Paz, goodness, faithfulness, gentleness. todos los atributos. So we accept Jesus Christ today, Entonces aceptamos a Cristo hoy, but you're not expected to have this right away.
Pero no se espera que tú tengas esos frutos al momento. There's a process that we have to go through. Hay un proceso que tenemos que pasar. And that's walking with Jesus Christ, Y eso es caminando con Cristo Jesús. following in his footsteps, Siguiendo sus pasos. learning from him. Aprendiendo de él. And these attributes will be given to us. Y estos atributos se nos irán dando poco a poco. So in order for us to bear fruit, we will need to be pollinated. Para nosotros poder tener este fruto o que se nos dé este fruto, necesitaremos ser polinizados. What does that mean? ¿Qué significa eso? Let's you can pass the stick around. You give it to somebody else. Jennifer wanted. So what does pollination mean? ¿Qué significa ser polinizado? Who knows, right? It's I don't know what science or where you learned that about the bees. Biology? Biology? Okay. So I go outside and I'm meditating God. Yo fui afuera y estaba meditando en Dios. And I was thinking about the fruit of the Spirit. Y estaba pensando en el fruto del Espíritu. And I see all my plants and trees and my fruit trees. Y veo todas las plantas, los árboles con frutos. And I see some bees. Y veo algunas abejas. And I see the bees are on the flowers. Y veo que las abejas están en las flores. And I see that the bees go from flower to flower pollinating. Y veo que las abejas están de flor en flor en flor. So that's when we talk about a tree, a fruit tree, Cuando hablamos de un árbol del que tiene fruto, it doesn't just automatically have fruit. no es que de momento tenga fruto porque automáticamente. The fruit has to grow, El fruto tiene que crecer, but it has to go through a process. pero tiene que ir sobre un proceso. There's different factors that go into that. Hay diferentes factores que van en ese proceso. And one of them is a bee going from tree to tree, from flower to flower, looking for the nectar and then pollinating the flowers when it goes into each one. A ver cómo explico eso. Uno de los procesos es que las abejas vayan de flor en flor, ¿verdad? A los árboles que tienen flor para fruto, y esas abejas vayan polinizando cada flor. So, talking about the Holy Spirit, Hablando del Espíritu Santo, the Holy Spirit is the foundation. es la fundación. The flower that grows into a fruit, but before a fruit grows, a flower is pollinated. You can read it. Aquí en la segunda, yeah. La flor crece hasta convertirse en fruto, pero antes de que el fruto crezca, la flor necesita ser polinizada. So I understood that as we, the church, need to pollinate, covering these fruits. What does that mean? Y entendí que como iglesia tenemos que polinizar estos frutos. Okay, so when a bee pollinates the flower, Cuando una abeja poliniza las flores, that causes that fruit to grow bigger, stronger, fruitful. eso causa que el fruto crezca grande y fuerte. If we have love, Si tenemos amor, we share that love. nosotros enseñamos ese amor. So we're pollinating the flower with that love amongst our brothers and sisters. Entonces nosotros polinizamos la flor con ese amor entre nuestros hermanos y hermanas. We will have stronger and better fruit of the Spirit if we reach out to those that need these characteristics of the fruit. Tendremos un fruto del Espíritu más fuerte y mejor si nos acercamos a aquellos que necesitan las características del fruto. So basically, that's what happened with the Galatians. Galatians needed to learn that in order to grow spiritually, we need to embrace these characteristics and spread them amongst us so that we can all grow and reflect the fruit of the Spirit in our lives. Esto pasaba con Gálatas, que ellos necesitaban aprender que para crecer espiritualmente necesitaban abrazar estas características y difundirlas entre nosotros, entre otros, para que podamos crecer, reflejar el fruto del Espíritu en nuestras vidas.
So when we accept Jesus Christ, we are considered God's children. Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, ya somos considerados hijos de Dios. So what happens? We're forgiven and given a place in God's family, being transformed by God's grace. Somos perdonados y se nos da un lugar en la familia de Dios, siendo transformados por la gracia de Dios. But we need to grow and develop into mature adults. Pero necesitamos desarrollar y crecer hasta convertirnos en adultos maduros. Amen. For in Galatians 5:6, for if we are in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision means anything, but only faith activated and expressed and working through love. Gálatas 5:6 dice, porque si estamos en Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe activada y expresada que obra por el amor. So think about, we have the uniform on, right? Pensemos, tenemos hoy el uniforme. What happens if you take off that uniform ¿Qué pasa si te quitas el uniforme and you put another uniform on? y te pones otro uniforme? Think about something like that. Pensemos en algo así. Basically, we need to learn that we have to transform what we have to learn to let go of our sinful nature. Cuando somos transformados tenemos que aprender a desprendernos de nuestra naturaleza pecaminosa. We grow and develop as we follow Christ Jesus. Crecemos y nos desarrollamos a medida que seguimos a Cristo Jesús. So basically, we have a new outfit, a new way of life that as we grow, develops into what we see as an example placed by Jesus Christ. Tenemos una nueva vestimenta, nueva forma de vida, que a medida que crecemos se desarrolla en lo que vemos como un ejemplo puesto por Jesucristo. So basically, when we follow in Jesus Christ's footsteps, in the way he thinks and in his image. Básicamente, cuando nosotros seguimos los pasos de Jesucristo y empezamos a seguir su pensamiento y su imagen. Amen. So, thinking about the fruit, right? These are positive. Can you guys see? All this is good stuff, positive, right? En estos frutos que vemos, todo eso es positivo, ¿verdad? Todo eso está bueno. But where there's a positive, there's a negative. Donde hay algo positivo, hay algo negativo. That's where that stick comes in. Ahí es que viene ese palo. DeMarcus, describe that stick. Give me a word that describes that stick. De Marco, descríbenos ese palo. Dry. Seco. Anybody else that use the stick? ¿Quieres tocarlo? Vete a tocarlo. Yeah. Y nos explica, dale. Whatever. No. You can go. Yeah. Dale, dale, corre. Hard, exactly, and she didn't even have to touch it, right? So that's something that. Do you think a dry and hard stick? Do you think it's gonna grow fruit? ¿Ustedes piensan que un palo seco y duro va a poder producir frutos? No. Do you think that if we leave the stick right there, Si dejamos el palo allí and we come back in a month, y en un mes regresamos, is it gonna have flowers? ¿va a tener flores? It's not. No va a tener flores. Now, the same stick that you're holding, Ese mismo palo que estás aguantando, imagine it in a tree. imagínatelo en un palo. Just en like un that. árbol. In an arb, just like that. Así mismo. Do you think that's gonna give fruit? ¿Tú piensas que eso va a dar fruto? I don't know. I don't think so. Yo no creo. I don't think so. A ver, You know pregúntale why? a Rubén. Ruber? I don't think it will. No creo que va a pasar eso. One thing I noticed also about that, Algo que me di cuenta también sobre esto, that branches around that branch que palos o árboles alrededor de ese palo that was connected to the same branch que estaba conectado al mismo tronco had dry leaves. tenía hojas secas. You know what else I noticed? ¿Sabes qué más vi? The branch next to that one that wasn't attached to that Que el tronco al lado de ese tronco, pero que no estaba juntos, no estaban conectados, it had leaves and flowers, que tenía hojas y flores. and that's where the bees were at. Y
Y ahí es que estaban las abejas. So the same thing happens with the fruit of the Spirit, Eso mismo pasa con el fruto del Espíritu. that yeah, we could have love, Sí, podemos tener amor, but if we're not at peace, pero si no estamos en paz, then we're not going to grow any other fruit on that. no vamos a poder crecer otro fruto del Espíritu. So think of these as branches. So, piensa en esto como diferentes troncos. Love, joy, peace, patience. Amor, paz. Alright? So if we have the tree, we have the fruit, different parts of it, but where those branches are at, it's not going to grow. Tenemos el árbol, tenemos los diferentes palos, pero donde está ese palo, ahí nada va a pasar. So we have to learn that just like us, when we accept Jesus Christ, Tenemos que aprender, igual que nosotros cuando aceptamos a Cristo Jesús, we still have those dry branches. todavía tenemos esos palos secos. We could reflect these characteristics, Podemos reflejar esos atributos, but we have to be careful of those branches that are there. pero tenemos que tener cuidado de esos palos secos que todavía están en la vida. So we have to learn to recognize them Tenemos que aprender a reconocerlos and cut them down. y sacarlos, cortarlos. So why do I have that stick? ¿Y por qué yo tengo este palo? Because I grabbed it from the tree and I ripped it off. Porque yo lo cogí de un árbol y lo saqué. Because the Bible tells us also that from branches that are dry, they will be cut off. Porque la palabra no dice que palos que estén secos serán cortados. So by me doing that, Y para yo haciendo eso, it's going to allow the tree to grow stronger. va a poder hacer que el árbol pueda crecer más fuerte. So the opposite of these is in Colossians 3:8-10. Y Colosenses 3, 8 al 10 habla lo negativo a esto. So it says, "But now put away and rid yourselves completely of all these things: anger, rage, bad feeling towards others." Right? That one, bad feeling towards other. Paul was hurt because if somebody goes against you, then they're giving you bad feelings towards you. They're angry with you. Cuando habla Pablo sobre enojo con otra persona, él lo habla de su propio sentimiento, porque cuando estas personas estaban hablando en contra palabra y en contra de él, eso a él lo había molestado. It says, get rid of curses and slander. Slander is talking bad about you. And foul mouth, abuse. Foul mouth. Does that mean that your breath stinks, or that you're talking bad, or you're cursing? La palabra hace desechar por completo todas estas cosas: ira, enojos, malos sentimientos, maldiciones, calumnias, insultos y palabras infames. ¿Qué significa palabras infames? Foul mouth, abuse, and shameful utterance from your lips. ¿Verdad? Poder sacar los insultos, las calumnias y las palabras infames de vuestros labios. It's like you saying something bad to your mom. Es como decirle algo mal a tu mamá. That classifies as shameful utterances from your lips. Esos insultos son caracterizados como palabras infames de tus labios. Exactly. What else does it say? It says, "Do not lie to one another, for you have stripped off the old unregenerative self with its evil practices." ¿Qué más dice? No mintáis los unos a los otros, pues os habéis despojado del hombre viejo con sus malas prácticas y os habéis revestido del hombre nuevo, el cual se va renovando y transformando en un conocimiento más pleno y perfecto según la imagen de aquel que lo creó. Exactly. So that tree right there, it's not going to generate anything. It's considered unregenerative. Ese palo no va a dar nada. And have clothed yourselves with a new spiritual self, which is ever in the process of being renewed and remolded into what's called fuller and more perfect knowledge after the image and likeness of the person of Him who created it, Jesus, of God who created it. So we're created in His likeness and His image, and it says it right. We're created in His image.
dice, ¿verdad? Somos creados a la imagen de Cristo. Amén. Are these characteristics of your image? Estos atributos son características de tu ahora I de tu think so. imagen actual. Yo creo que sí. They affect your image. If you don't have self-control, they affect your image. Pueden dañar tu imagen si tú no tienes un control, ¿verdad? Self-control puede dañar, dominio propio puede dañar tu imagen. So we have to be careful that we don't let our old selves return. Tenemos que tener cuidado de no dejar que nuestro viejo hombre regrese. So as you can see, sometimes the tree branches get dry and no leaves or fruit grows. A veces podemos ver, a veces las ramas de estos árboles se secan y no crecen hojas ni frutos. These are the sections we need to cut away and to let the other branches grow fruit. Estos son los espacios y los lugares que tenemos que cortar para que las otras ramas produzcan frutos. Exactly. So I'm happy to say Estoy feliz de decir that we're gonna have a lot of canepas this year. que este año vamos a tener muchas canepas. Right? So me learning this preaching allowed me to take care of my trees by living by example. Yo leyendo esto me pudo enseñar a cómo cuidar mis árboles. So Paul teaches us how we can do that. Entonces Pablo nos enseña cómo hacer eso. In Galatians 5:16 and 17 it says, "So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want." En Gálatas 5:16 y 17 Pablo nos enseña, así que les digo, anden según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contrario al Espíritu y el del Espíritu es contrario a la carne. Ambos están en conflicto entre sí, de modo que no pueden hacer lo que quieren. Alright, amen. Mirando el tiempo, pero vamos para adelante. See, it's a lot, right? You get involved, and it takes me a long time studying, reading, researching, writing down, and it's interesting because it makes sense and you're learning. It's something that it's something that's easy to understand, the fruits of the Spirit, but it's hard to do. Sí. Es interesante, ¿verdad? Es mucha información y mientras uno se mete más va a sacar y aprender. Y es muy importante aprender esto porque es fácil hablarlo, es fácil tal vez enseñarlo, pero es difícil vivirlo. Yep. You know what happens? Those who belong to Christ Jesus we crucify this flesh with its passions and its desires. Gálatas 5:24, Pablo sigue diciendo, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Yep, so in Philippians, it's all over the place. Philippians 1:11 says, "May you abound in and be filled with the fruit of righteousness, of right standing with God and right doing, which come through Jesus Christ, the Anointed One, to the honor and praise of God, that His glory may be manifested and recognized." Filipenses 1:11 dice que abundéis y seáis llenos de fruto de justicia, de buena posición ante Dios y de buenas obras, que son por medio de Jesucristo, el ungido, para honra y alabanza de Dios, para que su gloria sea tanto manifestada como reconocida. Gloria a Dios. All right, my hand's getting tired. Okay. Gloria a Dios. Any other questions? With Genesis. Be fruitful and multiply, right? In Genesis. Ahora volvemos a Génesis, ¿verdad? Ser fructífero y multiplicarse. I think that you're gonna have to wait for that Creo que va a tener que esperar por eso. because I read it and it just like blew my mind, and I have to study it more. I have to understand it more because there's something more to that. Hay que seguir estudiando sobre eso. But real quick, we have to learn how to practice fruits of the Spirit.
Tenemos que aprender cómo practicar los frutos del Espíritu. Amén. You know, we have to understand that, let's say, our bodies are made up of water, right? Piénsalo. Primary water. You learned Vamos a that hablar de esta biology? manera. Nuestro cuerpo está compuesto principalmente de agua. But we still need to drink water, Sin embargo, todavía todos los días tenemos que beber agua. right? We need to stay hydrated. Tenemos que hidratarnos. The same way, we need to keep filling the fresh power from the Holy Spirit every single day so that we can produce the fruit of the Spirit. De esta manera, así como tenemos que llenarnos del poder del Espíritu Santo todos los días para que podamos producir el fruto del Espíritu. So, how can you do that? ¿Cómo podemos hacerlo? How can you get something that you want? ¿Cómo tú consigues algo que tú quieres? Just ask for it. ¿Tú preguntas por eso? Simple, Simple. right? So, you want to have fruit of the Spirit. You ask God to give you the fruit of the Spirit. Tú quieres el fruto del Espíritu, primeramente tú le pides a Dios eso, que tú quieres el fruto del Espíritu. You communicate with God, don't you? Tú te comunicas con Dios. Should be communicating every day with God, Deberíamos comunicarnos con Dios todos los días. Amén. right? So we pray and we ask God to fill us with the fruit of the Spirit. Nosotros oramos y le pedimos a Dios que nos llene del fruto del Espíritu. We have to ask the Holy Spirit to help us grow in love and joy and peace and kindness. Nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a crecer los atributos como amor, paz, gozo. And we must pray by His Holy Spirit that God would help us to become more like Him. Y tenemos que orar que el Espíritu Santo nos ayude a ser cada día mejor como Cristo. Exactly. But do you just ask once and then that's it? Pero tú lo pides solamente una vez y ya es suficiente. When you want something from your parents and they say no, do you just give up? Cuando tú preguntas algo a tu padre o a tu mamá y te dice que no, ya te quitaste. Okay, well, what if they say, I don't know? Y si ellos dicen no sé, They're hoping that you forget. ellos están esperando que tú No, but you ask again. tú vuelves y preguntas. So we have to do the same thing. Entonces, tenemos que hacer lo mismo. It says it in Matthew 7:17. So I say to you, ask and keep on asking, and it will be given to you. Seek and keep on seeking, and you will find. Knock and keep on knocking, and the door will be open to you. Amén. So- no lo veo, pero amén. Yeah. For everyone who keeps on asking receives, and who keeps on seeking will find. Amén. Amén. Praise God. All right, almost done. I just want to be able to finish this last one. No, but you know, if you ever come across something that you don't know, you have to ask for help. Te has encontrado con algo que tú no sabes y tienes que preguntar por ayuda. Sometimes it's hard to fight sin, A veces es difícil pelear con el pecado, so it's opposite of what we have here. porque es lo contrario a lo que tenemos aquí. Amén. So fighting sin and producing fruit is something that we can do together. No solamente vencemos nuestro pecado por gracia de Dios, sino que también producimos frutos a través de él. You know, you don't have to do it all alone. No tienes que hacerlo solo. The Bible tells Christians to help one another. La palabra dice que los cristianos que se ayuden unos a otros. Yep. Titus talks about how older men and women should help younger men and women in their Christian walk. Tito nos habla cómo los hombres y mujeres mayores deben ayudar a los hombres y mujeres más jóvenes en su caminar cristiano. And Ephesians 2:11 says, reminds us to be united in Christ. Efesios 2:11 a 22 nos recuerda que debemos estar unidos en Cristo. So we have to help each other out. Entonces, tenemos que ayudarnos cada We uno. have to be united. Tenemos que ser unidos. Praise God. I have a lot of verses. Tengo muchos versículos. And one thing I do is, I look at all the verses and I'm like, oh, that's a good one. And then I note it down. But then I need more. I need to develop. Can you guys help me? Is there one here that deals with time management? I don't know.
because I need better time management. ¿Alguien aquí me puede ayudar con manejar mi tiempo? Porque mi tiempo no es muy bueno. So, I'm taking a long time because it took me a long time to prepare this, but Tal vez piensa que me estoy tomando mucho tiempo, pero es que me tomó mucho tiempo en prepararlo. and I still feel that I could give more time, Y todavía siento que puedo dar más tiempo todavía. Amén. right? So I felt, I said, oh, today I'm gonna have time to review more, Y yo pensé que hoy iba a tener más tiempo para revisarlo más. but that's work got the best of me. Pero el trabajo me sorprendió. Right? But you guys kind of got the point, right? Hemos entendido que estamos hablando de ¿verdad? So we're talking about fruit of the Spirit, Estamos hablando del fruto del Espíritu. and that just doesn't happen overnight. Eso no pasa de la noche a la mañana. This happens when we follow Jesus Christ, Esto pasa cuando seguimos a Cristo. we pray and we seek Him, Oramos y lo buscamos a Él. we spread the love, Repartimos el amor, enseñamos el amor. right? Because, like I was giving the example of the bee, Como estaba dando el ejemplo de la abeja, when if we know a brother is in need, si sabemos que alguien está en una necesidad, he's angry and short-sighted and is having a bad time, está enojado y está teniendo mal tiempo, mal momento, when we show him these characteristics and we show him love and we help him and we give him peace, cuando enseñamos estos atributos, that's going to help us both grow, esto va a ayudarnos a que los dos podamos crecer. and both will have bigger and better fruit of the Spirit. Y los dos vamos a poder crecer un mejor fruto del Espíritu. Amen. I have other verses, but they're more negative, right? But we don't need that. But Jesus Christ, He's the vine, right? The last verse I have for you, or last two verses. John 15, it says, "I am the true vine." Talks about the connection between us and Jesus. Without Him, we cannot bear any fruit. Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera, habla de la conexión entre nosotros y Jesús. Sin Él no podemos dar frutos. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that does not bear fruit, He prunes, that it may bear more fruit. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quitará, y todo aquel que da fruto lo limpiará, para que dé más fruto. Already you are clean because of the word that I have spoken to you. Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branch. Whoever abides in me and I in him, he bears much fruit. Apart from me, you can do nothing. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podrá hacer. And I'll leave you with this. Te dejo con esto. May you always be filled with the fruit of your salvation, the righteous character produced in your life by Jesus Christ, for this will bring much glory and praise to God. Que siempre estén llenos del fruto de su salvación, es decir, del carácter justo que Jesucristo produjo en su vida, pues esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Amen. Amén. Gloria al Señor. Amén. Pónganse de pie, hermanos, aleluya. Gloria al Señor. Ahora tú traduces a mí. Den un aplauso a mi hermano Natanael del Señor.
Damos gracias a Dios por esa palabra. Ponga sus ojos, cierre sus ojos un momento y conéctese con Dios. Close your eyes for a second and connect with Creo que Dios habló God. en nuestras vidas. I believe God has spoken to our lives. Y creo que todos tenemos algo seco en nuestras vidas And I believe that all of us have something that's dry in our lives que no permite que otros frutos puedan producirse en nuestras vidas. that doesn't allow other fruits to get produced in our lives. A veces no es tanto, Sometimes it's not much ¿verdad?, de llenarnos de Dios, to be filled with God, porque Dios siempre está en nosotros. because God is always in us. Porque cuando venimos a la casa del Señor, Dios nos llena. Because when we come to the church of God, God fills us. Entonces muchas veces Many times no es sobre la llenura del Espíritu Santo. it's not over the fullness of the Spirit. Muchas veces Many times es las cosas que no entregamos, it's many things that we don't give in, que no nos permite that don't allow us poder seguir creciendo en el Señor. to keep growing in Christ. Esas heridas Those wounds desde pequeño, those wounds from a young age, esas heridas de que alguien te hizo algo algunos años atrás, the wounds that somebody did something to you many times ago, que alguien te hizo algo ayer, that somebody did something to you yesterday. lo que hacen es secar los troncos de nuestra vida. What it does is dry out the branches in our lives. Entonces, esas cosas hay que entregarse al Señor, Those things we have to give to God, porque se nos enseña tanto en buscar a Dios, because it teach us how to look for God, y hay que buscar a Dios, and we have to look for God. hay que orar, We have to pray. hay que We ayunar, have to fast. hay que conectarse con We Dios, have to connect with God. pero tenemos que aprender We have to learn a cortar to cut esos troncos those limbs que no permiten that don't allow que nuestra vida espiritual our spiritual lives crezca. grow. Entonces yo te invito, I invite you hoy es un día especial, on a special day today. es un día hermoso, It's a beautiful day que Dios quiere darte y que los frutos del Espíritu crezcan en ti. that God wants to give you, and those spirits of the fruit